pobreza en Honduras ha alcanzado niveles estratosféricos. Hay situaciones que difícilmente podríamos comprender, pero hay quienes que pese a esa realidad luchan por salir adelante. Son aquellos soñadores que han sido forjados en el yunque de la adversidad que logran el éxito. En una conversación íntima, uno a uno, Roberto Contreras nos cuenta cómo es esa transición de un niño pobre a un hombre de éxito. Este ejemplar emprendedor nos habla del crecimiento de su empresa, que es un restaurante muy reconocido en Honduras y también a nivel internacional. También nos cuenta cuál es su lucha pacífica y este movimiento que ha creado, que es una crítica a la crisis social que atraviesa Honduras. Soy Carlos Mendoza. Bienvenidos a Énfasis. Muchísimas gracias, don Roberto, por esta entrevista y por darnos un tiempo para conversar en Énfasis. Para comenzar este programa nos gustaría saber cómo fue usted de joven, de niño, cuáles fueron las experiencias que puede compartir con nosotros de su infancia. Bueno, nuestra infancia fue una infancia hermosa, realmente. De muy pequeño, pues, nacimos en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula. Asistimos a 3 escuelas públicas aquí en la costa norte, la Escuela República de Cuba, la Escuela Soledad Fernández, también estuvimos en la Escuela Aldea del Carmen y finalmente pues nos graduamos en una escuela de Choloma, en la José Cecilio del Valle, en el año 1974, donde sacamos 6º grado, vivimos en todos los barrios hermosos de San Pedro Sula, Cabañas, Las Palmas, Medina, Concepción, y ahí fue donde ejercí mi primer trabajo de periodista, ¿verdad? Porque desde pequeño vendíamos periódicos en las calles de San Pedro Sula. Grandes milagros en nuestra infancia, ¿verdad? A los 14 años logramos comprar el primer par de zapatos para poder ir al colegio. Y nuestra infancia, pues en las escuelas todos los niños andábamos descalzos y no había ningún estigma, no había ninguna discriminación porque nos gustaba jugar descalzo, ¿verdad? Y el hecho de habernos criado en el hogar de una familia muy humilde y muy hermosa, es ahí donde realmente surgen los principios de emprendedor en nuestra familia, porque es ahí donde nuestra madre nos enseña cómo manejar el dinero, nos enseña cómo trabajar, y ahí es donde surge la separación entre emprendedor y empresario. Pero este caso siento que se repite también ante muchas personas emprendedoras de la costa norte, porque siento que gran parte de nuestra economía está formada por emprendedores que también vivimos una infancia hermosa, no difícil, una infancia hermosa en la cual tuvimos la oportunidad de ser forjados en el yunque de la adversidad. Forjados en el yunque de la adversidad. Me llama mucho la atención esta frase y también me llama poderosamente la atención ese brillo en sus ojos cuando menciona a su madre. ¿Qué significaba o qué significa esa imagen de su madre para usted? Bueno, mi madre fue la persona más importante en mi vida después de mi esposa, porque mi madre fue una persona que nos enseñó a nosotros a nunca darle lástima a nadie. Mi madre nos hizo ver a nosotros que la oportunidad de haber crecido en la adversidad era el factor motivacional, que era el motor que nos podía sacar adelante para poder ser hombres de bien. Roberto, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar un poco de cómo se involucra usted en un desarrollo como emprendedor. Continúe con nosotros en Énfasis, que al volver vamos a abordar un poco más acerca de esta fascinante historia. Gracias por continuar con nosotros. Ahora conversamos con don Roberto Contreras, un ejemplar emprendedor hondureño que cuenta una historia fascinante realmente, don Roberto, es salir adelante. Muchas personas pierden esa fe en sí mismos y no logran cumplir sus sueños. ¿Cómo logró usted cumplir uno de sus sueños de ser un emprendedor y montar su negocio? ¿Cuál fue el primer paso que dio? Bueno, me imagino que esto viene de las enseñanzas de mi madre y sobre todo de la autoestima que ella imprimió en nosotros.
porque yo siempre he sentido que los hondureños vivimos en un país inmensamente rico y de muchas oportunidades. Lamentablemente la autoestima de nosotros algunas veces es muy baja o nos desmotivamos muy fácil. Nosotros ingresamos en muchos negocios y siempre mi madre nos hizo ver la importancia de lo que era el hábito del ahorro. El capital de una empresa no se forma con lo ganado, se forma con lo ahorrado. El capital de una persona no se forma con el sueldo que gana o que piensa ganar por 1 año o 2 años. Se va a formar siempre con lo que tenga ahorrado. Entonces, la fortaleza de un país descansa en el ahorro, así como la economía familiar descansa en el ahorro. Nosotros, para empezar este proyecto de Power Chicken, lo primero que identificamos fue la armonía familiar de qué queríamos hacer. El comité de crédito que realmente aprobó que entráramos en un negocio de comidas fue mi esposa y mis 4 hijos. Muchas personas creen que Power Chicken es una empresa muy rentable, pero yo quiero decirle que la empresa más rentable que yo tengo es mi familia, es mi esposa, una hermosa joven que conocí hace 27 años, con la cual llevamos 24 años de casados. Entonces, producto de esta hermosa relación, nacieron 4 hijos en casa y estamos disfrutando de nuestros hijos y disfrutamos nuestra familia. Yo pienso que un hombre inestable emocionalmente o familiarmente no va a poder ser productivo ni económicamente ni socialmente. La estabilidad de una empresa y la rentabilidad de un negocio descansa en la fortaleza de la familia. Porque si su familia está en llamas, su empresa está en cenizas. ¿Y en qué momento, cuando se reúne con su familia y logran este consenso de decidir que van a montar una empresa de alimentos, qué idea nace? ¿Cómo nace la idea de Power Chicken? La primera idea surge en función a la identificación de lo que yo realmente quería hacer y donde me iba a apoyar mi familia. Yo me di cuenta que cada vez que cocinaba me sentía totalmente motivado y a la vez mis alimentos le gustaban a mi familia y a los vecinos. Y llegué a la conclusión cuando abrí el restaurante que buen cocinero no es aquel que cocina rico, sino aquel que puede vender sus alimentos y generar utilidades. Porque generalmente cuando usted regala la comida a todo el mundo le gusta, pero claro, cuando usted ya empieza a venderla es la prueba de fuego. Porque si alguien vino por un pedazo de pollo y regresa, quiere decir porque lo compró, le gustó. Pero si se lo regaló, de repente pues él está diciendo que todo está bien. Entonces surge este proyecto, no como un proyecto triunfador, porque 6 meses estuvimos prácticamente en una situación bien caótica, bien complicada. No solo fue que abrió la empresa y ya vino un montón de personas, no. Cuando abrimos un buen día de venta eran 1.200 lempiras, era bien difícil, pero ahí estaba la formación del niño que había sido formado en el yunque de la adversidad, que cuando las cosas se ponían difíciles se sentía motivado. Poco a poco se ha ido transformando Power Chicken y ya no es un pequeño negocio, sino que ha ido creciendo y hay varias sucursales dentro de la ciudad. ¿Cómo ha sido ese proceso de transformación? Y hablaba usted que ahora tienen 400 empleados. ¿Con cuántos comenzaron? ¿Cómo ha sido ese proceso? Este sueño empezó con, bueno, el primer asador de pollo fui yo y el cocinero de la empresa soy yo. Pero luego fuimos integrando un grupo de jóvenes. El Power Chicken número 1 abre operaciones el 26 de noviembre del 2000 con 30 empleados. Actualmente ya casi al mes de noviembre, ahora estamos en octubre, somos 400 los que integramos esta empresa y contamos con 5 restaurantes, 4 en San Pedro Sula, 1 en El Progreso y también contamos con un almacén central y una finca donde nosotros producimos nuestras verduras y vegetales. Pero ¿cómo nace entonces esta idea de no solamente tener un negocio que produce comida a base de una materia prima que son las vegetales, el pollo, etcétera, sino que también ser su autoproveedor? ¿De dónde surge esta idea?
Empecé a analizar un poco lo que era la integración vertical de negocios. Me daba cuenta que si podía sembrar yuca y podía sembrar plátanos, yo podía ofrecer un mejor producto a mis clientes y a la vez podría ser más competitiva esta franquicia porque no iba a depender de ningún producto importado, como ser papas fritas o cosas así, sino que nosotros podríamos producir nuestros propios vegetales y en alguna medida también volver a hacer el análisis y el descubrimiento del ADN genético del hondureño, de cómo fue alimentado sus padres y sus abuelos. Esa información genética estaba latente ahí y dije, llegó el momento de volver a alimentar al hondureño como se alimentó su padre y su abuelo. Don Roberto, y ustedes tienen un programa de responsabilidad social muy bonito. Hay muchas palabras de describirlo, pero yo creo que es algo bonito y ejemplar. Es un programa de vivienda. ¿Usted puede hablarnos de este programa de vivienda? Sí, nosotros tenemos un proyecto. Como mi papá y mi mamá, pues ellos nunca pudieron dejarnos una casa a nosotros como herencia. Mi mayor preocupación era cómo hacía una casa para mis hijos. Entonces, gracias al esfuerzo, el trabajo y el patrocinio de nuestros clientes y el esfuerzo de nuestros jóvenes que trabajan con nosotros, yo ya tengo mi casa para mi hijo. Entonces, ahora pienso que es importante que también estos 400 jóvenes tengan su propia casa. Producto de ello, pues nosotros adquirimos una propiedad de 18 manzanas, donde a partir de enero ya tenemos el proyecto, ya tenemos planos y todo. Vamos a empezar a hacer las calles y las casas donde van a habitar ellos. Este programa de responsabilidad social empresarial surge pues como la necesidad de poder retribuir a las personas que realmente anhelan luchar por un futuro mejor, darse cuenta que hay una oportunidad trabajando dentro de la empresa y que ellos van a poder heredar estas casas también a sus hijos. Es sinceramente uno de los sueños más caros acariciados por mi persona porque es un proyecto bastante importante económicamente, pero sabemos que con la ayuda y el esfuerzo del Señor y la preferencia de nuestros clientes lo vamos a alcanzar y esta pues será una colonia realmente con una escuela bilingüe, con una educación especial para nuestros niños y todos los jóvenes van a poder tener su propia casa. Roberto, para sacar adelante el país deben existir políticas que favorezcan a los ciudadanos y también el desarrollo de los emprendedores. Un comunicado que ha encontrado eco en muchísimos empresarios, que ha hecho ustedes una carta que se ha vuelto bastante famosa ya en reclamo por el excesivo cobro de energía eléctrica. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a hablar de este tema que en los últimos días le ha mantenido a usted en algunos titulares de diarios y medios de comunicación. Ustedes continúen con nosotros, que al regresar hablamos de esta situación de la factura energética que afecta el desarrollo de pequeños negocios y de las grandes empresas también. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con don Roberto Contreras. Como le he dicho antes, es un ejemplar hondureño y sin duda alguna muchas personas le verán como un ejemplo a seguir. Don Roberto, hablábamos antes de irnos a la pausa, esta situación invivible de Honduras, una factura energética imposible para pagar para el Estado, pero también está afectando directamente el desarrollo de más empresas. Usted se quejaba hace poco a través de una carta que ha encontrado eco entre los empresarios. Bueno, nosotros revisando nuestra facturación del mes de agosto fue estratosférico el recibo de energía eléctrica que nos mandaron. Producto de esto yo envié una carta a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, de la cual yo soy miembro, somos agremiados, cotizamos a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, porque revisando los estatutos de la Cámara de Comercio me di cuenta que la Cámara de Comercio surge, en uno de sus estatutos dice que surge como protectora y a la vez un ente a través del cual pueden los agremiados hacer reclamos a cualquier institución civil, pública o política, tal es el caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y por esa razón yo mandé una carta a la Cámara de Comercio diciéndole que era imposible pagar
los recibos de energía eléctrica porque consideraba que son cobros que atropellan la dignidad y a la vez atropellan la endeble economía de nuestro país. A raíz de esto el país ha perdido competitividad a nivel internacional, no mundial, sino internacional, hablando solo de Centroamérica. Entonces, Nicaragua, un país al cual nosotros le regalamos por muchos años la energía eléctrica, que actualmente nos debe cerca de 50 millones de dólares, dinero que podría servir mucho para reparar el cajón y poder generar energía que nos cueste 7 centavos el kilowatt hora, que actualmente a las térmicas se les está pagando cerca de 22 centavos y la ENE nos está cobrando 35 centavos. Entonces le decía a la Cámara de Comercio que era tiempo que ellos conformaran una plataforma de lucha que representara realmente los intereses de las MIPYMES, las pequeñas y medianas industrias que estamos sufriendo el embate de una factura eléctrica impagable. Y cuando yo digo MIPYMES me estoy refiriendo también a la ama de casa, que vive preocupada pagando planchas eléctricas, que vive pagando ventiladores y que vive pagando luz eléctrica en su casa y que el recibo de luz, lejos de bajar, se incrementa y se incrementa. Entonces, para que nuestro público pueda entender este reclamo, para el 2008, empezando enero 2008, el barril del crudo llegó a alcanzar en los mercados internacionales casi $145 el barril. Entonces, producto de esto hemos organizado un movimiento que se llama Movimiento de Honor y Dignidad Nacional, en el cual pretendemos pues establecer protestas pacíficas, totalmente pacíficas, pero firmes, en el cual estamos pidiendo al gobierno que presente políticas más claras respecto a este problema energético que tenemos y que amenaza con acabar más fuentes de empleos en la endeble economía de nuestro país. Roberto, en ese sentido, ¿cómo calificaría usted al gobierno de Porfirio Lobo Sosa? Yo siento que el gobierno tiene buenas intenciones, pero usted no puede gobernar un país con buenas intenciones. Yo el secreto del éxito no lo conozco, pero el secreto del fracaso sí lo conozco. Sea complaciente con todo el mundo y ya fracasó. Entonces yo pienso que como líderes deben de tomar decisiones acertadas para sacar adelante la economía de nuestro país. Yo pienso que el señor Lobo tiene muy buenas intenciones. Lo que hay que hacer es concretizarlas, ¿verdad? Entonces, con este reclamo de este movimiento, lo que pretendo es darle al gobierno un apoyo para que ellos puedan sentarse a negociar nuevamente con las térmicas y les hagan ver que independientemente que generen más energía térmica, no van a tener a quien vendérsela, porque cada día cierran más empresas en la costa norte y el crecimiento establecido de Honduras era de un 10% cada año y ahora estamos teniendo un retroceso de un menos 5% porque las fuentes de empleo se están perdiendo. Entonces, si se pierden las fuentes de empleo y se cierran muchas empresas, ¿a quién se le va a vender esta energía térmica? Lo que pretendo es establecer una relación ganar-ganar entre nosotros los usuarios que nos sentimos esquilmados ante un servicio tan vital como lo es la energía eléctrica y el gobierno y las térmicas, en los cuales lleguemos a un acuerdo para decirles que no podemos seguir pagando ese recibo de energía eléctrica. Entonces, el gobierno por su parte tendrá que reducir el aparato desproporcionado que tiene de empleados tanto en la ENE como en otras dependencias para hacer más eficiente el gobierno y menos carga para nosotros. Y las térmicas tendrán que ponerse en una posición en la cual tengan que rebajar sus facturas a los usuarios porque no podremos pagarlas. Muchas personas, más del 60% de los usuarios de energía eléctrica, están robando energía eléctrica y muchas veces lo hacen por necesidad porque no pueden pagar el recibo. Pero nada justifica un robo. Tenemos que luchar para que ese recibo sea realmente aceptable y pagable a la vez, porque de lo contrario estaremos trabajando solo para las térmicas. Habla usted de un robo y eso también es hasta cierto punto corrupción, y en Honduras hay mucha corrupción y estos tentáculos están infiltrados no solamente en el gobierno, sino que a veces también en la empresa privada. Hemos sido catalogados ahora como el país más peligroso del mundo. ¿Cómo afecta eso el desarrollo empresarial? Bueno, la competitividad internacional es nula a raíz de eso. Nadie quiere traer sus dólares e invertirlos en un país que es inseguro
o que la factura de energía eléctrica sea exageradamente elevada, como lo tenemos nosotros. Pero cuando usted habla de la palabra corrupción, el peor flagelo que sufren los países en vías de desarrollo en el mundo se llama corrupción, la falta de honor. Y cuando hablo de honor, estoy hablando de que la palabra honor es el único regalo que el ser humano se puede dar a sí mismo y no lo puede comprar y nadie se lo puede quitar. Entonces, si hacemos una refundación de nuestro país en base a esa pequeña palabra, eliminando la corrupción y cambiando la palabra, poniéndole, estampándola en el corazón de todos los hondureños, que se llama honor, no va a existir desempleo, no va a existir corrupción, no va a existir delincuencia y nosotros saldremos alegres, todos los hondureños, a levantar en brazos a los políticos cuando empiecen a practicar la palabra honor. ¿Se ha visto afectado su empresa por esta situación crítica que atraviesa Honduras? No existe empresa a nivel nacional que no esté afectada. No existe hogar a nivel nacional en Honduras que no esté afectada. Esto que estoy hablando es castellano puro. Esto lo entienden bien las amas de casa, esto lo entiende bien el dueño de un supermercado, esto lo entiende bien la gente que maneja un canal de televisión como Campus TV, esto lo entiende muy bien todo aquel que honradamente quiere pagar un recibo, y yo tengo reacciones de mucha gente ante esta carta que me han dado, algunas pues con mucha ira y mucho enojo, pero no es el hecho de llamar a nadie a ir a tirar una piedra o ir a ofender a alguien o pintar o manchar o quemar, nada de eso. Esto es un movimiento pacífico en el cual nosotros queremos hacer llegar a entender al gobierno que la única forma de poder generar empleo y seguridad es a través de tratar a las personas con precios justos, porque los usuarios necesitamos este vital servicio. Usted no puede vivir sin agua en su casa y no puede vivir sin energía eléctrica, pero no podemos ser esclavos de una factura eléctrica que cada día es más imposible de pagar. Roberto, me gustaría retomar un poco el tema de su empresa. Entendemos de que existe una información, pero no la tengo clara, y es que ya se ha vendido franquicias o hay Power Chicken ya en Estados Unidos. Bueno, nosotros tenemos ahorita ofertas de una familia económicamente fuerte en Venezuela que está pues tratando de comprar 4 restaurantes de Power Chicken. Para la otra semana estará viniendo unos inversionistas de Accra, Ghana, Accra su capital, porque ellos quieren establecer 2 restaurantes también. Hay que soñarlo, desearlo e imaginarse teniendo éxito, ¿cierto? Claro, anhelarlo, como decimos nosotros. Si no te puedes imaginar que puedes vivir en una mejor casa, no lo intentes, no lo vas a lograr. El hombre que no tiene imaginación para alcanzar el éxito no va a llegar a él. Entonces, imaginémonos y luchemos. Si recordamos a José, el soñador más grande que existió, José nunca soñó dormido. Claro. José soñaba despierto. Entonces es hora que los hondureños nos despertemos también para sacar adelante nuestro país. Es hora que los hondureños nos despertemos para sacar adelante nuestro país. Don Roberto, muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente para mí ha sido un honor y sin duda alguna nuestros televidentes han disfrutado de esta conversación con usted también. Gracias, Carlos. El honor ha sido mío. Bueno, y ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado y los dejamos con los avances del próximo Énfasis. En el próximo Énfasis conversaremos con Rosa González, viuda de Don Owed. Una mujer que día a día lucha contra el estigma y la discriminación hacia las personas con VIH. A través de Fundación Llaves, ella trata de erradicar la ignorancia sobre este tema que es tabú en Honduras, pero que también es una epidemia que afecta a nuestro país. Una experiencia que le ha tocado vivir en carne propia.